Corporación Universitaria Iberoamericana, Neurociencia Cognitiva, Percepción, presentada por Juliet Rodríguez. Percepción, proceso que permite una representación interna e interpretación de los estímulos. Entre ellas encontramos percepción auditiva, funciones sensoriales relacionadas con la representación de estímulos acústicos. Percepción gustativa, funciones aplicadas en la diferencia de los sabores como dulce, salado, ácido, amargo, que son detectados por la lengua. Percepción olfativa, funciones implicadas en la diferencia de distintos olores. Percepción táctil, es la representación involuntaria en la distinción de diferencias en texturas tales como estímulos de áspero, suave, detectado en la superficie corporal. Percepción visoespacial, es la distinción mediante la visión de la posición relativa del objeto en el entorno o en la relación con uno mismo. Percepción del tamaño, capacidad para evaluar diferentes tamaños. Y percepción figura-fondo, discrimina lo que está en un primer plano de fondo. Transducción sensorial, es el proceso mediante el cual el estímulo sensorial es convertido en un potencial del receptor. La transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de membrana de la célula receptora producida por la energía del estímulo sensorial. De esta manera, el efecto del estímulo modifica el potencial de membrana del receptor, generando potenciales de acciones en las neuronas aferentes, que llevan información hacia el sistema nervioso central. La modificación en el potencial suele ser una despolarización graduada, a excepción de los fotorreceptores de la retina, en los que se da la hiperpolarización. Si la célula receptora es de tipo neuronal y el cambio eléctrico en el potencial llega al umbral del disparo, se genera un potencial de acción en su axón. En el caso de que la célula receptora sea especializada no neuronal, la modificación del potencial necesitará afectar al potencial de membrana de la neurona sensorial con el que se establece sinapsis para que la información se transmita al sistema nervioso central. Los mecanismos subyacentes a la transducción sensorial, usualmente el potencial receptor aparece por la apertura y o cierre de diferentes canales iónicos de forma directa o por medio de sistemas de segundos mensajeros. Procesamiento subcortical. A partir de diferentes tipos de energía del medio en que nos movemos, se activan los receptores sensoriales y estos generan cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales, de forma directa o indirecta. La información será enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. Ejemplo, en el caso de los transmisores de la información táctil de los brazos, el soma de la neurona sensorial se encuentra ubicado en el ganglio de la nariz dorsal y envía su axón a la médula espinal. Este sube por la columna blanca dorsal, sistema lemniscal, establece sinapsis con una segunda neurona a nivel del bulbo raquídeo, núcleo de la columna dorsal. El axón de esta segunda neurona cruza hacia el lado contrario lateral del cuerpo, estableciendo contacto con una neurona talámica. El sistema visual, las células ganglionares de la retina envían su axón a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo. Además de enviar la información en menor medida, el hipotálamo regula a los ritmos circadianos a la región pretectal, control del reflejo de la pupila y el cristalino. Y el culículo superior genera movimiento de orientación de la cabeza a los ojos. Por otro lado, la información auditiva proviene del nervio auditivo, llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por vías paralelas, terminando refiriendo al procesamiento subcortical en el núcleo geniculado medial del tálamo. Por otro lado, la información del gusto es enviada a través de 3 nervios craneales. El primero es el facial 7, el segundo es glosofaringeo 4 y vago 5. Estos van hasta el núcleo del tracto solitario para alcanzar las neuronas del núcleo ventral posteromedial del tálamo. También va hasta el hipotálamo lateral y a la amígdala.
La estructura cortical principal del procesamiento de la información sensorial es el tálamo. Toda la información sensorial, con excepción del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de la información sensorial. El núcleo geniculado, que es de la visión, el núcleo geniculado medial, audición, el núcleo ventral posterior medial del gusto y el núcleo ventral posterior lateral, que es de la información somatosensorial. Corteza cerebral. En nuestra piel tenemos receptores especializados que no solo detectan las caricias o el contacto de estímulos sobre nuestra piel, sino que también nos podemos informar de temperaturas e incluso de los elementos nocivos que generan una percepción de dolor. Toda la información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo es enviada a través de diferentes conexiones a la corteza cerebral. Este tipo de organización implica que la corteza se organiza a semejanza del cuerpo, y esto conlleva a que las regiones suelen trabajar de forma conjunta y se encuentran ubicadas más cerca del cerebro. Corteza de asociación. La corteza de asociación se divide en dos grupos. 1. Las áreas de asociación unimodales. 2. La área de asociación multimodales. En la área de asociación unimodales se encuentra adyacente a las áreas sensoriales primarias y llevan a cabo un proceso más complejo de la información que están integrando normalmente diferentes características del estímulo, por ejemplo el brillo, el color y la forma del sistema visual. La segunda área de asociación multimodal suele denominarse área sensorial secundaria, ya que las neuronas en la área de asociación multimodales corresponden a múltiples modalidades sensoriales y modifican su respuesta en base a diferentes circunstancias. Se trata de una neurona que recoge información de otras modalidades sensoriales y de otras regiones cerebrales, implicando funciones como la atención y la memoria. Corteza somatosensorial primaria. Se encuentra en el lóbulo parietal, concretamente en la circunvalación postcentral, detrás de la cisura o surco central de Rolanda, región cortical, correspondiente a la área 3, 1 y 2 de Brodmann. Recibe información de los núcleos ventral posterolateral y posteromedial del tálamo. Las neuronas del área 3 reciben la mayoría de la proyección talámica, mientras que la área 1 y 2 reciben progresivamente menos proyección talámica y más proyección desde las otras áreas corticales. El cirujano Wilder Penfield describe la imagen como la organización somatópica donde representa la corteza sensorial de las diversas regiones del cuerpo, proporcionadas a la densidad de las consecuencias sensoriales que recibe cada una de ellas. Corteza visual primaria. Se localiza en el lóbulo occipital, correspondiente al área 17 de Brodmann, en la parte más posterior del mismo de la visión lateral, y ocupa la cisura cacariana en la visión sagital medial. Esta región cortical recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. Corteza auditiva primaria. Se localiza en el lóbulo temporal, concretamente en la región correspondiente del área 41 de Brodmann. Esta región de corteza granulada recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. La corteza gustativa primaria se localiza en el opérculo frontal, en una región de la ínsula anterior, área 36 y 43 de Brodmann. Esta región recibe información del núcleo ventral posteromedial del tálamo. Procesamiento cerebral. Son aferencias que captan el sistema nervioso central a través de los sentidos. Estos receptores están acoplados a una vía de procesamiento nervioso. Por medio de esa vía incluye un recorrido por diferentes centros integradores, dando un resultado o una aferencia. Por ejemplo, el tacto se capta la información por medio de los receptores y viaja a través de un nervio sensitivo hacia el sistema nervioso central, integrando la información del medio que lo rodea visual y motor en diferentes núcleos del tálamo. Una vez la información llegue al nivel talámico, la información se procesa a nivel de corteza cerebral en la área sensitiva primaria. Como segundo plano tenemos el aparato ocular. El aparato ocular tiene sus receptores a través de la retina, viaja a través de los nervios ópticos, teniendo una vía de procesamiento a nivel talámico. La información se integra con el área que lo rodea, pero también se integra con el sistema emocional por medio del sistema límbico, que es quien informa la posibilidad de que exista peligro o tranquilidad. La información se procesa y se conjuga en el talámico. La información viaja a nivel de la corteza visual ubicada en el lóbulo occipital, dividida por tres áreas.
visuales, en las que las áreas se vuelven a procesar la información para que finalmente la información se vuelva consciente. A diferencia del olfato, no necesita viajar al tálamo, ya que comunica directamente con la corteza olfatoria del cerebro. Los demás sentidos, de igual forma que los anteriores, involucran una o varias vías de procesamiento nervioso, involucrando un centro integrador que no solo reúne la información, sino que también busca archivos de la memoria emocional, sistema límbico, entre otros. Lo procesa en una determinada corteza para hacer efectivo el procesamiento de cada uno de los sentidos. Tipos de agnosia. La agnosia, según Freud, define la agnosia como una alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares y atribuirles significado. La agnosia impide la interpretación correcta del significado de los estímulos. No solo se debe al déficit sensorial, sino que está causada por lesiones de áreas asociativas del contexto cerebral, en su mayoría como consecuencia de accidentes vasculares. Lisaber, a finales del siglo XIX, estableció la clasificación de agnosia. 1. Aperceptivas. 2. Asociativas. La perceptiva corresponde a la primera fase del procesamiento sensorial que permite identificar las características físicas de los estímulos. Y la asociativa es el que permite establecer comparaciones entre los estímulos sensoriales recibidos y archivados de la memoria, facilitando la atribución de significado. Agnosia visual. Dificultad para el reconocimiento visual de objetos, personas, colores, estando conservada la agudeza visual y la capacidad de rastreo, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. Agnosia para objetos. Incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, existiendo dificultad para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado. Simultagnosia. Incapacidad para interpretar el significado de un dibujo u objeto de una manera global, estando preservada la capacidad para percibir sus partes de manera aislada. Prosopagnosia. Identifica los rasgos individuales del rostro, pero son incapaces de reconocer la cara como perteneciente a un familiar o amigo. También tiene variantes, puede no reconocer el propio rostro ante el espejo. También se le dificulta reconocer una determinada categoría de objetos. Marcas comerciales, logotipos previamente conocidas. Agnosia cromática, incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservándolos. Los receptores sensoriales en las áreas visuales primarias ocasionadas por accidentes vasculares cerebrales que afectan al polo occipital. Alexia agnóstica. Existe incapacidad para reconocimiento de palabras. Las lesiones del esplenio y del lóbulo occipital izquierdo causa este trastorno. Agnosia para el movimiento. Dificultad para reconocer un objeto cuando éste se encuentra en movimiento, causada por lesiones temporales, mediales, bilaterales. Agnosia auditiva, dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Se producen en personas sin deterioro cognitivo que tienen las áreas auditivas primarias preservadas. Amusia, déficit para reconocer las características de la música como el tono, el ritmo, la melodía. Esta incapacidad se presenta en personas con audición normal. Agnosia para los sonidos. Es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro, el sonido de una alarma. Esta lesión se localiza en el área 42 y 22 del hemisferio derecho. Agnosia verbal. Incapacidad para comprender sonidos verbales, estando preservada la capacidad de reconocimiento del sonido no verbal. Se produce en la desconexión entre las áreas auditivas primarias y el área de Wernicke 22 y 42. Determinadas por el escritor Lichtenstein en 1885. Agnosia somatosensorial. Es un trastorno producido por las lesiones del área somestésicas situados en las zonas parietales posteriores. 1. Asteroagnosia. Pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, peso, tamaño, forma,
causada por lesiones de la corteza somestésica asociativa en el área 5 y 7 del lóbulo parietal. Agnosia táctil. Impide reconocer los objetos mediante un tacto causado por lesiones en el área 39 y 40. Baroagnosia. Incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano, producido por accidente vascular en área parietal de asociación. Autopagnosia. Trastorno del esquema corporal, impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o imitaciones. Agnosia digital. Yermans define como la pérdida de capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de la mano y las del explorador. Lesiones localizadas en la zona posterior inferior del lóbulo parietal. Agnosia espacial, incapacidad para reconocer lugares familiares en la casa, en la calle o en el barrio. La persona es incapaz de realizar recorridos sencillos, se pierde en su propia casa. Agnosia olfatorias, pérdida temporal o prolongada en la incapacidad para identificar olores. Puede deberse a diversos factores de degeneración o lesiones del nervio olfatorio, traumatismo craneoencefal, alergia, resfriado común, entre otras. Muchas gracias.